visualizar. Yo ya les había mencionado que en todos los problemas voy a tener algo que hace referencia a una asignación. Acordemos que una asignación es una igualdad y de la asignación básicamente lo que voy a estar obteniendo van a ser los datos. Y también voy a tener algo que son ecuaciones. Y en esas ecuaciones me voy a dar cuenta que también hay una igualdad, pero básicamente hay operaciones. En las asignaciones también puede haber operaciones, pero donde hay más operaciones y donde se reúne lo de todos, precisamente es en las ecuaciones. Ahora aquí también vamos a agregar que va a haber un marco de referencia, y ese marco de referencia va a ser precisamente, va a tomar sentido de dónde estoy y para qué estoy. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que las ecuaciones siempre van a ser referido a cantidades. Y si se acuerdan, las cantidades es todo aquello que puedo contar o medir. Entonces, precisamente cuando yo detecte algo que se puede contar o medir, de ahí surge la cantidad. Entonces, comenzamos. Primeramente, me están diciendo que... Espérenme tantito. Van a surgir precisamente de esas cantidades, que todas las cantidades hagan referencia a manzanas, que todas las cantidades hagan referencia a dinero, que todas las cantidades hagan referencia a automóviles, no lo sé, ¿no? O sea, ahí es donde tengo que tener bien claro lo que es la referencia con respecto a cantidades. Y si la tengo bien clara la conceptualización, pues no va a haber ningún problema. Bueno, aquí vamos a empezar diciendo que tengo 200 gramos de tornillos de media pulgada. Entonces fíjense cómo aquí estoy hablando de dos situaciones. La primera situación es esta cantidad. ¿Esta cantidad qué es? 49. 5. ¿Qué dijiste? ¿5? ¿Dijiste 5? El hombre dijo por ahí primero. 7. Dime 7. ¿Qué cantidad es? Masa. Masa, o que también es peso. Entonces, esa primera cantidad está haciendo referencia a masa o peso. Entonces, hay que tener presente que ya tengo la primera cantidad, y esa primera cantidad, vamos a escribirla por aquí adelante, está haciendo referencia a masa. Acuérdense que la masa es la cantidad de materia que tiene, aunque puede estar relacionado también a peso. Luego, posteriormente, en el enunciado, me dice que hay tornillos de media pulgada. ¿Qué cantidad hace referencia ahí? 16. 16, dime 16. Tamaño. Tamaño, la cantidad es tamaño. Entonces cualquier cosa que se puede contar o medir es tamaño, aunque también pudiéramos decir que hace referencia a piezas. Piezas que se llaman tornillos. Entonces es una pieza que obviamente tiene un tamaño, y de ahí viene la interpretación. O sea, de esa pieza que tiene ese tamaño, necesito saber si es que me sirve algo o no me sirve algo. Ahora, enseguida hace referencia a 2 tercios. Ay, perdón, discúlpeme. Aquí hace referencia a 2 tercios del kilogramo. ¿Qué cantidad es? 41. Dime 41. Peso, muy bien. Entonces es peso. Entonces fíjense bien cómo ahí ya empiezo a detectar que entonces ya hay una cantidad que empieza a ser un poquito más importante. Entonces ya no lo voy a sombrear con marcatexto rosa. Le voy a poner el mismo marcatextos de la otra para decir que esas están haciendo referencia a la misma cantidad, y esa cantidad es masa. Obviamente ya me doy cuenta más adelante, y aquí ya lo voy a anticipar, que resulta que me están mencionando que hay clavos de 2 pulgadas. Obviamente estos clavos de 2 pulgadas y este tornillo de media pulgada está haciendo referencia a la misma cantidad que es pieza o que es tamaño. Entonces ahí es el primer indicativo. No es un problema aquel donde tengo que leer detenidamente. No, sino tienes que interpretar de acuerdo a los conceptos que ya conoces. Lo más importante en los problemas cuando estamos hablando de sistemas de ecuaciones es la cantidad, porque de la cantidad básicamente va a emanar la ecuación. Por eso es importante entender las cantidades. Ahora bien, vámonos a la siguiente. La siguiente, dejen borrar esto. La siguiente que dice en el enunciado es que se pagó 25 pesos. ¿Qué cantidad es? 20. 20. Dime 20. Dinero. Dinero. La otra cantidad es dinero. Entonces, como la otra cantidad es dinero, hay que agregar
que también tengo esa cantidad. La agregamos aquí adelante, precisamente ya la puse con otro marcatextos y la puse como dinero. Ahora bien, ya que terminé eso, fíjense cómo aquí me dice un i. Eso quiere decir que ya viene otra oración donde viene un conectivo lógico. Ese conectivo lógico, ese conectivo que me puede dar muchas interpretaciones, ya me está diciendo el i que se va a cumplir otra situación al mismo tiempo. Pero va a ser otra situación que las dos situaciones se van a estar cumpliendo. Eso quiere decir que la primera situación y la segunda situación son referencias diferentes. Son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Precisamente eso me lo dice el conectivo lógico. Por lo tanto, de todo esto que está sombreado con verde, con azul y con rosa, yo ya puedo escribir una asignación o ya puedo escribir una ecuación. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la cantidad que varía? 20. Dime cuál es la cantidad que varía 20. El peso. El peso, muy bien. Ahora bien, su compañero dijo que la cantidad que varía es el peso. ¿Alguien me puede decir cómo sabes que lo que va a variar es el peso? 29. Dime 29. Dime 29. Porque unos son gramos y otros kilogramos. No, esa no es la razón. 26. 20, dime 20. Dime 20. Porque no vas a comprar la misma cantidad en peso que no sé cómo decirlo. Ok, Pero ¿alguien más? Va a variar. ¿Va a variar? ¿Por qué? 47. 12. 16. Termina 20. ¿Por qué va a variar? Va a variar porque no vas a comprar siempre la misma medida, por así decirlo. Exacto, nunca vas a comprar lo mismo. Esa es la situación para darme cuenta que es una variable. Eso es lo importante que vayan detectando. Y si se dan cuenta, eso no viene en un diccionario. O si en un diccionario jamás te dice la palabra peso es la variable. No, lo que tienes que hacer es entender el contexto, la referencia de todo el enunciado. De ahí me doy cuenta entonces que la variable va a ser precisamente, aquí vamos a hacer variable, la variable va a ser el peso. Ahora bien, ¿cuántos tipos de peso tengo? 49. Dime otra vez 20, ¿qué pasó? Son dos cantidades de peso, gramos y kilogramos. No, 49. 49, dime 49. Nada más es 1 gramos porque en donde está kilogramos dice que son 2/3, entonces ni siquiera se completa el kilogramo, entonces siguen siendo gramos. No, esa no es la razón. 16. 16, dime 16. 20. En gramos y en fracciones de kilo. No, eso no es. 43. Dime 43. ¿Es porque el peso solo tiene una medida? No, tampoco. 20. Dime 20. Dime 20. El peso y el dinero. No, porque solamente estamos hablando de la variable peso. Dime 47. 44. 47, dime. Sí. Ay, se me fue. Dime 44. 29. Porque son diferentes objetos, son clavos y otros tornillos. Ok, muy bien. Hay diferentes tipos de pesos. Unos pesos es de una cantidad que se llama clavos y otro peso es de una cantidad que se llama tornillos. Por lo tanto, es el peso de los tornillos y es el peso de los clavos. Son dos cantidades diferentes referidos a peso. Ahora bien, ¿por qué no es gramos y por qué no es kilogramos? Porque gramos y kilogramos no se llama variable. Esto se llama unidades. Entonces no puedo tener unidades. Alguien más dijo, es que en una tengo 200 y en otro tengo 2/3. Y 2/3 quiere decir, y 200 quiere decir números. ¿Qué es un número? Es un número racional y el otro se llama un número entero. Por lo tanto, estos no son dos tipos de variables. No está referido a dos situaciones diferentes de las cantidades. Una es unidad y otra son números. Por eso es bueno que entiendan el concepto y que vean la interpretación. ¿Son muchos conceptos? Sí, son muchísimos, son como 500. Pero de esos 500, conforme los vamos utilizando poco a poco, entendemos que no tienen nada que ver uno con el otro. Es como en Estados Unidos. Love quiere decir muchas cosas. Pero aquí en México es muy diferente decir te amo, te quiero, te necesito, te idolatro, etcétera, etcétera. Eso es lo bonito del lenguaje español. Que puedes decirle a cada cosa como se llama.
Por eso en matemáticas se puede explicar muy bien en lenguaje español y siempre tiene algunas implicaciones cuando estamos en lenguaje inglés, pero pues bueno, como es interpretación, no hay tanto problema. Sale bien. Entonces, ahora sí, lo único que va a variar es el peso. ¿Por qué? Porque no pido lo mismo siempre. Por eso cambia. ¿Cuántos tipos de variables tengo? 2. ¿Cuál es una? El peso de los tornillos y el peso de los clavos. En otras palabras, podríamos dejarlo simplemente como una T y como una C. Pero vamos a ver qué más puede variar. Díganme, aparte de en este enunciado de variar el peso, ¿hay otra cosa que puede variar? 26. 49. Dime 25. 46. Dije 26. Ah, dime Y 26. Lo que varía es el dinero, ¿no? ¿Es el qué, perdón? Dinero. Puede ser el dinero. Puede ser el dinero. Entonces, 26 dice que el otro que puede variar puede ser el dinero. Ahora bien, díganme por qué su compañero afirmó que puede ser el dinero el que varía. 26. Ah, hubo un hombre que dijo primero, pero no entendí si fue 29. 20. Dime 20. Pues va a variar por la cantidad de tornillos que compres. Ah, no, esa no es la razón. ¿Alguien más? 44. Dime 44. 47. Dime 44. Por el precio del kilogramo de cada producto. Ajá, pero ¿por qué varía? 29. Dime 29. 16. 47. Dime 29. Por el tamaño de cada producto. Pudiera ser por el tamaño, aunque no es bien la respuesta. Número 29 me dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, 29. Entonces, por el tamaño del producto, pues sí, pudiera ser, ¿no? O sea, si dense cuenta que no todo va a costar lo mismo, ¿no? O sea, un tornillo más chiquito cuesta más que uno grande. Pero básicamente aquí, ¿por qué puedo decir que el dinero, que las monedas, que el precio cambia? 16. 18, dime 18. Porque el peso es variable, entonces el precio también va a ser variable. No, esa no es la razón. 24. Dime 24. 43. Porque son productos diferentes. Uno habla de tornillos y el otro de clavos. El precio es diferente. Debe de ser porque son productos diferentes. Eso me lleva entonces a la conclusión que existe el precio de los tornillos y el precio de los clavos. Fíjense que ahí como que hay una situación adversa porque los dos hablan de pes, ¿no? Ahí tengo que hacer un ajuste. Entonces, ¿qué número me dijiste? ¿Que porque son productos diferentes? 24. Ok, 24. Entonces son productos diferentes, por eso no puede costar lo mismo. Y además, todavía falta una razón por la cual puedo asegurar que el precio es una variable, no solamente haciendo referencia a los productos, porque ya sé que son productos diferentes, ya sé que son de diferente tamaño, ya eso ya lo sé, sabemos que van a costar diferente, pero hay otra razón por la cual yo sé que son diferentes. ¿Cuál es esa otra? 39. Dime 39. 37. Dime 39. Porque depende de cuánto producto lleves de cada cosa. No, porque el precio es el mismo. O sea, si tú vas a la tortillería y compras 1 kilo de tortillas, el kilo cuesta 13 pesos. Pero si tú compras 2 kilos, de todas maneras cuesta 13 pesos. Y si tú compras 20 kilos, de todas maneras el kilo cuesta 13 pesos. O sea, no importa de cuánto pidas. El precio es el mismo. Pero obviamente depende del producto. Ya lo sé. Pero adicionalmente, ¿por qué sé que aquí es una variable el precio? Los pesos. 43. Dime 43. Porque estás comprando diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes pesos, se podría. Pero ya dijimos que el peso es una variable. Eso no tiene que nada que ver. 47. 47, dime. La cantidad. No, ya habíamos dicho que la cantidad está referido al precio. Y de todas maneras, no importa qué cantidad, de todas maneras el precio es el mismo. 20, dime. ¿Por los productos? No, porque ya dijimos que debido al producto cambia el 44. precio. 44. Porque el dinero no es una variable independiente. No, estamos diciendo que sí es una variable. ¿Por qué estamos diciendo que es una variable? Por la única y sencilla razón que yo sé que estos son productos diferentes. Y como son productos diferentes, forzosamente es una variable porque no es el mismo producto. Porque hay dos precios, porque estamos hablando de clavo y tornillo. Ahora bien, ¿el peso es variable? Sí. ¿Por qué se habla de variable? Porque no siempre pido lo mismo. Por eso también es una variable. Pero entonces vamos a ver el contexto, la referencia, el contexto del enunciado. Díganme,
en el contexto de lo que está en marcatextos. ¿Cuál de las dos sí es variable? ¿El peso o el precio? 27, creo que dijiste. 27 o 28, ya no te oí. El precio, ¿no? El precio. ¿Pero qué número me dijiste? 26. 26, ok. Entonces, el único que sí es variable es el precio. Y ahora díganme, ¿por qué es variable el precio? 20, dime 20. Dime 20. Porque son cantidades que no están asignadas a un número como tal. Ok, porque no están asignadas, aún no está asignado nada. En otras palabras, todavía no las conozco. Y como todavía no las conozco, entonces no puedo decir que, como todavía no las conozco, entonces estas son variables. Perfecto, ya me lo dijeron, estas son variables. Pero díganme entonces por qué estas no son variables. 47. Dime 20, dime 20. En este caso sí están asignadas al número. Ok, en este caso que es precisamente el enunciado. Entonces fíjense cómo todo lo que está en el enunciado tiene referencia directa a todo lo que sé desde la primaria. O sea, no es algo nuevo. ¿Por qué es una variable? Porque cambia. ¿Por qué cambia el peso? Porque no siempre pido lo mismo. ¿Por qué es una variable el precio? Pues porque no es el mismo precio de un objeto al de otro objeto. Aparte no la conozco. Pero al decir que ya están asignadas, entonces llego a la conclusión que el peso, aunque no siempre sea el mismo, resulta que aquí sí es el mismo y por lo tanto el peso no es variable. El único que es variable es el precio. Y al ser el único variable el precio, pues si se dan cuenta aquí habíamos dicho que PT y PC, mejor lo dejamos como T y C para que no hubiera pleito. Pero al ver aquí otra PT y otra PC, decíamos que tenemos que hacer algún arreglo. Pero entonces llegamos a la conclusión que entonces la T va a ser una variable y esa T va a implicar algo y la C va a implicar otra cosa. ¿Qué va a ser la T? 47. Dime 47. Los tornillos. No. 29, dime 29. P no quiere decir tornillo. La P quiere decir el precio del tornillo. ¿Por qué quiere decir el precio del tornillo? Porque es la única variable. ¿Por qué es una variable? Pues porque son productos diferentes. Entonces, el precio del tornillo va a ser el producto tornillo que tiene un precio. Y la C también va a ser el precio del clavo. Pero ahora díganme, ¿va a ser el precio de un clavo y de un tornillo? ¿O va a ser el precio cuál? 49. 49 comunes que te digan, el kilo cuesta tanto. A veces te dicen el medio, pero generalmente siempre nos vamos por kilo. Entonces, vamos a decir que la T es el precio del tornillo en kilogramos, porque es lo más común, es lo que vivo a diario. Y también este va a ser el precio del clavo en común. Fíjense cómo no he leído más, ¿eh? Eso es lo que quiero que entiendan. Solamente me quedé aquí. Y con esas ideas son más que suficientes para sacar todo lo que les he explicado. Por eso los problemas no se llaman, primeramente, problemas de aplicación, porque todos los problemas tienen una aplicación. Los problemas no vienen referenciados a un lenguaje algebraico, vienen referenciado a una interpretación. Entonces, aunque no sea necesario, yo sé que lo más común es decir que los precios se dan en kilogramos. Y ahora sí, con todo esto que acabo de decir, con todo esto, entonces, como son cantidades, yo puedo plantear una ecuación. Díganme, por favor, ¿cuál es la ecuación que puedo plantear con todo lo que está sombreado? Ok, igual 25. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando van a la tienda? Dicen, me dan 200 gramos, voy. Me dan 200 gramos de tornillos que tienen un precio de tanto. Y además le suman el 2/3 por un precio de clavo que cuesta tanto, para en total obtener un 25. Eso es lo que yo digo cuando voy a la tienda. Pero ahora bien, esa persona que me dijo, profe, ¿qué me quería decir? Bueno, yo tengo duda porque en el 200 está en 200 gramos y en 2/3 ya está en kilogramos. Exacto. Entonces, ¿no se tiene que pasar? Ok, entonces, como no me dijiste el número de lista, no te puedo poner tu participación. No, soy Porque, triste, pero bueno. no, ¿para qué no me la dices? Me lo tienes que decir al principio. Entonces, lo que ella dijo es cierto. Esta ecuación está mal declarada. ¿Por qué está mal declarada? Porque todo debe de hablar de lo mismo. O sea, de las mismas cantidades. Si se dan cuenta, esta cantidad es dinero y es dinero. Pero esta cantidad es diferente a esta cantidad porque las unidades son diferentes. Por lo tanto, esa ecuación está mal planteada.
Y como está mal planteada, la debo de corregir. ¿Cómo la planteo bien? 16. 16, dime 16. Plantear el 200 gramos como fracción de kilogramo. Díctame. Un quinto de T más 2/3 de C igual a 25. Ok, muy bien. Ahí viene la diferencia. ¿Qué número de lista me dijiste? ¿16? Sí. Ok, entonces fíjense cómo ahí viene la gran importancia de vivir. ¿Por qué de vivir? Porque gracias a que vivo y que me mandan a la tienda, entiendo cómo se piden las cosas. Todo en lo mismo. Oiga, pero es que a veces sí pido 200 gramos. Sí, pero acuérdate que estás planteando una ecuación. Y para plantear una ecuación tienes que hablar de cantidades que se parezcan. Por eso no se parecen los gramos y los kilogramos, porque pertenecen a diferentes unidades. Ya lo habíamos mencionado por acá arriba en algún momento, que precisamente no era variable porque una fuera en kilogramos y otra fuera en gramos, sino era variable porque no siempre se pide lo mismo. Y mencionamos que kilogramos y gramos son unidades, pero también debe de ser referenciado lo mismo. Por lo tanto, la ecuación de arriba está mal. Tampoco puedo decir que la T sea igual porque no sé cuánto sea igual. Tampoco puedo decir que T más C te dé 25, porque ahí lo que estás diciendo es que 1 kilogramo de tornillos más 1 kilogramo de clavos te cuesta 25 pesos. Y eso jamás lo has dicho. De ahí es donde me doy cuenta cómo tiene demasiada importancia el que haya vivido para poder interpretar eso que haya vivido a través de símbolos, que son números. Acuérdense que un número representa una cantidad. Por eso son símbolos. Acuérdense que el dígito es el símbolo básico. O sea, todos esos símbolos, el de más, el de multiplicación, etcétera, tiene una conceptualización y por eso la debo de representar así. Por lo tanto, con todo lo que ya aprendieron, directamente pueden leer la siguiente parte del enunciado, donde la siguiente parte del enunciado menciona: y por 300 gramos de clavos de 2 pulgadas y 250 gramos de tornillos de media pulgada, se pagó 16.85. ¿Alguien me puede dictar la ecuación relacionada? 20, dime 20. Sería un tercio de T más un cuarto de C. Es igual a 16.85. Ok, dijiste 20, ¿verdad? Te pongo la participación porque fuiste el primero que me lo dijo, pero sin embargo tiene varias imprecisiones ahí. Díganme qué imprecisiones son 49, y cómo debe de quedar bien. Dime 49. Pues él lo dijo en fracción cuando en realidad tenemos las mismas unidades, que son 300 gramos de clavos y 200 gramos de tornillo. Entonces, pues sí se podría plantear la ecuación con como 300C más 250T igual a 16.85. 250C. Ay, espérenme. Ah, sí. T igual con 16.85. ¿Qué número de lista me dijiste? 49. 49. Ok. Entonces, ahora, lo que dice su compañera tiene sentido. Sin embargo, entonces surgen dos situaciones. Primera situación es una imprecisión en la ecuación que me dictó su compañera. Dígame, por favor, ¿cuál es la imprecisión que está cometiendo aquí? 23. ¿Dijiste 23 o 26? 29. Dime 29. Los gramos. ¿Los qué, perdón? Los gramos. No, esa no es la imprecisión. ¿Alguien más? 39. Dime 39. 49. Dime Porque en esta ecuación ya está planteada con kilogramos y ahorita ya lo estamos poniendo en gramos. No, esa no es la imprecisión. 16. Dime 49. 16. Dime 16. Porque cambia el tamaño de los clavos. Estoy viendo ahí que no puedo escribir números decimales. Esa es la imprecisión. Y como no puedo escribir números decimales porque no existen los decimales, entonces le cambio y resulta que aquí escribo que son 16.85. En otra palabra son 1685 centésimos. ¿Por qué son centésimos? Porque precisamente la cifra me hace referencia a que tengo 8 decimales y tengo 5 centésimos. Por eso viene la gran diferencia en cómo es plantear adecuadamente y cómo nada más es plantear por plantear, ¿no? Ahí viene una situación bastante grave. Pero esa situación grave pues solamente es precisamente tener bien la conceptualización. Y entonces, ahora sí, vamos a la otra parte que había mencionado su compañera. La otra parte que había mencionado su compañera es que ¿cómo vas a decidir trabajar?
¿Vas a decidir trabajar con números racionales debido a que aquí son kilogramos? ¿O vas a trabajar con números enteros debido a que aquí son gramos? Obviamente deben de ser del mismo tipo. O sea, ¿qué conviene más? ¿Trabajar en kilogramos o en gramos? ¿Y por qué? 29. Dime 29 kilogramos y voy a trabajar con kilogramos porque los números son más pequeños. Esa es la razón. Y entonces ahí como que uno dice, no, pero ¿por qué números racionales? Son números racionales. Pues porque son números más pequeños. No te preocupes, son números más pequeños. Y entonces tenemos que hacer la adecuación. ¿Cuál es la adecuación? La adecuación es la siguiente. Fíjense cómo su compañero aquí dijo 1/3. Y no es cierto, no es 1/3. Porque 300 gramos no es 1/3. Aparte creo que me la dictó mal o ya la escribí mal. Porque escribí T y no era T, sino aquí era C y por aquí era T. Entonces ahí fueron varias imprecisiones que se cometieron. Conclusión, ¿cómo debo de escribir? Debo de escribir 300 gramos de un total de 1000 kilogramos. Que va a ser de clavos. Más, esta sí me la dijo bien, es 1/4 de tornillo. Ahí no hay tanto problema. Y el número racional, pues ya está aquí el número racional. Son 1685 sobre 100. Y con eso ya estoy planteando las dos ecuaciones. Y con esas dos ecuaciones, obviamente, ya la última parte del enunciado, pues no hay tanto problema, porque solamente es la pregunta. Y la pregunta nunca se lee. ¿Por qué nunca se lee la pregunta? Porque la pregunta no tiene importancia hasta que la puedo contestar. En otras palabras, si me dicen ahorita, ¿te quieres casar conmigo? Pues esa pregunta no tiene importancia hasta que ya sepa que sí vale la pena casarme o no. Entonces, si me haces la pregunta, pues ahorita no te la puedo contestar, ¿no? Es hasta que te la pueda contestar. Por eso las preguntas no se leen. Y lo cual resulta un poquito contradictorio, porque cuando iba en la primaria, siempre lo que leía era la pregunta. Calcula el área, calcula el perímetro, calcula no sé qué. Y entonces ahí viene un conflicto muy fuerte con lo que me enseñaron. La pregunta no se lee. Y se los voy diciendo, nunca se lee la pregunta. Lo importante es plantear la ecuación. Y entonces ahora sí, vamos a escribir la primera ecuación. La primera ecuación que está por aquí, vamos a hacerlo acá. Todo eso que está ahí fue el planteamiento, ¿eh? Todo eso que nos hemos tardado 40 minutos es entender el concepto. ¿Por qué me tardo tanto? Porque precisamente el lenguaje español es el que no dominan. Y como no lo dominan, necesito enseñarlos cómo poder interpretar el lenguaje español. No es que me vaya atrasando, simplemente estoy haciendo ajustes de tiempos por todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces la primera ecuación, vamos a escribirlo aquí, va a ser escribir ecuaciones. Obviamente todas esas ecuaciones ya las planteé, todo este proceso fue planteamiento de las ecuaciones. Y entonces escribo y la primera ecuación es 1/5 que multiplica a t. Y luego le sumo 2/3 que multiplica el precio por kilogramo de clavo y eso me da 25. Ahora planteo la otra ecuación. La otra ecuación voy a escribir primero 1/4 de t. ¿Alguien sabe por qué escribo primero 1/4 de t? 49. 20 creo que dijiste, ¿no? No, sí, pero no 49, dime 49. Pues porque para poder resolver la ecuación los términos tienen que estar alineados, o sea, tienen que estar del mismo lado de donde está la letra de la variable. Ok, sí se dieron cuenta que ahí hay una situación con el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es el que me lleva a explicar adecuadamente las situaciones. Esto se llama columna, deben estar en la misma columna, no del mismo lado, porque si estuvieran del mismo lado, pues yo podría escribir el 1/4 acá, ¿no? Pero no es en la misma columna. Entonces ahí es necesario que obviamente vayan ampliando su lenguaje español. Por eso les digo, ya no vean programas de chistes. Eso es lo peor que pueden hacer porque les desvirtúa todo su lenguaje español. Y nada más quieren hablar con ese tipo de lenguaje que no es mala onda, pero no es para técnicos ni para ingenieros. Aunque muchos piensen que por ser ingeniero ya siempre voy a hablar con groserías. Eso es un gran error. Bueno, ahora, además de eso, voy a escribir aquí un 3 sobre 10. Obviamente si estoy escribiendo el 3 sobre 10 es porque estoy simplificando la ecuación. No escribo el concepto porque ya solamente estoy escribiendo las ecuaciones. Todo esto fue el planteamiento donde, si se dieron cuenta, tuve que hacer muchos ajustes, pero ya las ecuaciones tal cual deben de ser son las que estoy escribiendo allá, precisamente aplicando todos los conceptos que ya se saben y que no tienen que preguntarme, oiga maestro, ¿tengo que simplificar la fracción? Pues no, o sea, si ya la sabes hacer, hazlo. Y entonces de aquí resulta que ese número puedo simplificar también la ecuación. Si simplifico la ecuación,
pues quiere decir que voy a dividir entre 5, que es el que se ve luego, ¿no? Entonces, si dividen entre 5, el denominador me da 20. Si dividen entre 5 el 1685, pues me toca de a 3, perdón. Me toca de a 3, sobra 1. El 18 me toca de a 3, sobran 3. Y el 35 es 7. Por lo tanto, ahí ya tienen la ecuación. Obviamente esta ecuación, pues no tiene nada que ver con el enunciado, ¿no? El planteamiento sí tiene que ver con el enunciado, basado en las variables que yo detecté cuáles eran variables. Pero en realidad ya la ecuación como que no se parece al enunciado. Ya estoy ahí aplicando varios conceptos. Ahora bien, nosotros sabemos que para poder resolver un sistema vamos a aplicar el método de suma y resta, y en el método de suma y resta implica que los coeficientes sean simétricos. Si ustedes se dan cuenta, los coeficientes más fáciles de trabajar es precisamente los de la t. ¿Por qué los de la t? Porque en la t hay un 1 y como denominador hay un 5. Por eso es mucho más fácil aplicar eso. Pero vamos a hacerlo de una manera inteligente y por lo tanto esta de arriba yo la multiplico por un 5. Ahora bien, ¿alguien sabe por qué lo estoy multiplicando por un 5? 18. Dime 18. ¿Por qué multipliqué por 5 para que este sea 1? ¿Por qué voy a multiplicar por menos 4 para que este sea menos 1? Y lograr entonces tener lo que se pide en el método de suma y resta, que los coeficientes sean simétricos. Ahora bien, como dice su compañero, ¿no? Es que no es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 15. Sí, es el 15 el mínimo común múltiplo. Sin embargo, solamente estoy tomando la idea que se debe de multiplicar por el mínimo común múltiplo. Específicamente, aquí no voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo, porque lo que quiero primero es que los coeficientes sean simétricos. Por eso no multipliqué por 15, multipliqué por 5, porque estoy buscando que este coeficiente sea simétrico con este coeficiente. Aún no voy a la siguiente parte. Y la siguiente parte precisamente es resolver la ecuación. Ahorita estoy en sistema. ¿Qué sistema? Operación entre ecuaciones. Por eso lo que se busca en el método de suma y resta es que los coeficientes sean simétricos, no que propiamente se multiplique por el mínimo común múltiplo. ¿Sale bien? Ok, entonces ahora sí. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Pues ahora sí. ¿Qué es lo que estoy aplicando? Primeramente, como había mencionado su compañera, y que ahora sí ya voy a escribir todos los conceptos. Solamente era generar preguntas para que me dijeran por qué. Entonces lo primero que voy a aplicar es propiedad de la igualdad. Ya estoy escribiendo los conceptos. Lo segundo que voy a aplicar va a ser la propiedad distributiva. Esa propiedad distributiva, fíjense cómo no inicié por suma de términos semejantes. No inicié con términos semejantes porque ya sé que esto es una ecuación que acabo de plantear. Y entonces lo que estoy entrando luego a hacer es el método de suma y resta. Por eso desde el principio ya sé que voy a aplicar la propiedad de la igualdad y de ahí va a surgir la propiedad distributiva. Aún no voy con revisar los términos semejantes y hacer operación con términos semejantes. Obviamente en la propiedad distributiva también voy a aplicar la ley de los signos. También obviamente voy a ver jerarquía de operaciones porque voy a decidir qué hago primero. Si primero hago la multiplicación por el 1 o primero hago la división entre 5. Eso es algo que ahorita voy a decidir. Y de ahí pues es lo único que voy a hacer. Entonces comienzo. Si yo multiplico 5 por 1 me da 5 y 5 entre 5 me da 1. Aunque también pudiera hacer primero el 5 entre 5 que me da 1 y el 1 por 1 es 1. Como ustedes quieran, ¿no? De todas maneras es la misma situación. Por lo tanto obtengo una t. Ahora bien, si voy a hacer la siguiente multiplicación, me doy cuenta que ahí viene entonces la multiplicación de números racionales. Y sabemos que con los números racionales hay que agregarle un 1 aquí abajo para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Que obviamente el 1 ni se escribe, ¿no? Sabemos que se tiene que hacer así. Solamente indico el concepto, no es necesario escribir el 1. Eso cuando iba en la secundaria sí era necesario porque apenas estaba madurando el concepto, ahorita no. Entonces aquí le escribo que esto va a ser un 10 tercios de la variable que sé. Y del otro lado pues tengo un 75. Ahí no hay tanto pierde, ¿no? Simplemente es una multiplicación aplicada con la ley de los signos que por ahí ya se les había puesto por ahí, ¿no? Ahora, en la siguiente propiedad distributiva, dime. ¿Puedes repetir ese paso de multiplicar 2 tercios por 5? Ah, es que hay que escribirle un 1 aquí abajo. Entonces multiplica 5 por 2 que te da 10. Acuérdate es numerador por numerador y denominador por denominador, que es 1 por 3 que te da 3. ¿Sale bien? 24. Dime 24. En la multiplicación de 25 por 5 está mal. ¿Por qué? Porque Ah, sí es cierto. Tienes razón. 24, ¿verdad? Qué pena.
Bueno, ustedes disculparán. Luego ando pensando varias cosas, por eso es bueno que me vayan diciendo para que, pues aquí qué pena que hice una multiplicación y uno puede cometer esas imprecisiones, ¿no? Por eso no se distraigan en el examen, háganlo solito y no le pidan ayuda a nadie, para que no causen imprecisiones a otras personas. En otras palabras, respeten el trabajo de las demás y no se anden mandando mensajes diciéndole, oye, ayúdame en el 8. No, hazlo tú solito. Y los otros que reciban mensaje, ni contesten mensajes, ¿no? Porque se van a equivocar, les van a causar imprecisiones y entonces eso ya no es amistad. Tengo amigos en la vocacional, no lo sé. Aquellos que me piden ayuda para resolver exámenes no son mis amigos. Hasta se puede decir que son las peores personas que están a mi lado, ¿no? Se los digo en buen plan. Entonces aquí hago la multiplicación. Sabemos que aquí hay que agregar un 1 abajo. 4 por 1 me da menos 4. Entre 4 al hacer la división me queda menos 1. Por eso ya tengo aquí los coeficientes simétricos. Y con la siguiente, por ley de los signos, me da un menos. Al hacer la multiplicación obtengo un 12 dividido entre un 10. Que obviamente este 2 entre 10, fíjense cómo de una vez puedo simplificar la fracción. Pero hasta ahorita me di cuenta que de una vez puedo simplificar la fracción. Y si simplifico la fracción, pues obviamente en lugar de escribir 6 décimos, pues escribimos 6 quintos, porque me va a ayudar que los números sean más pequeños para no cometer imprecisiones. De hecho me doy cuenta aquí este 4 con este 10, si yo simplifico me da 2 quintos, y 2 quintos por el 3 ya me dio el respectivo 6 quintos. Lo pueden hacer por cualquiera de las dos formas, inclusive pues ahí se vio que por jerarquía de operaciones puedo hacer primero una operación o luego la otra, ¿no? Por eso ahí está el concepto de jerarquía de operaciones. Y obviamente en el miembro izquierdo resulta que aquí sé que me va a dar un signo negativo y si se dan cuenta ocurre lo mismo. Este 4 y este 20 se pueden simplificar. Divido el 4 entre 4, divido el 20 entre 4. Obviamente esta división de 4 entre 4 me da 1 y 1 por 337 sigue siendo 337 y la simplificación del 4 me dio 5 y entonces aquí voy a escribir un 337 quintos y por lo tanto ahora 23. Sí, dime 23. También podría aplicar la propiedad conmutativa, ¿no? Es que estoy viendo jerarquía de operaciones y por eso dije, ¿cuál operación es primero? ¿Primero multiplico o primero divido? Y por eso primero dividí. Y ya que dividí, me doy cuenta que aquí me da 1 y entonces ya multiplico. Y el 1 por el 337 me da 37. Si te das cuenta, no cambié el orden de la multiplicación. Siempre el orden de la multiplicación obedeció a que el 4 multiplica a lo demás. Pero por jerarquía de operaciones, decido que en lugar de multiplicar, mejor divido. Y entonces no es propiedad conmutativa, sino solamente es jerarquía de operaciones. Obviamente si en el examen la agregas, pues no pasa nada, ¿no? Agregaste un concepto y ya, no es tan grave. ¿Sale bien? Bueno, le continúo. Dime 20. El signo de menos del resultado está en el menos 37 o en la raya de función. Es que aquí la puedes dejar en medio, no hay ningún problema. O inclusive la puedes dejar arriba. Ahí sí no importa porque todavía puedes seguir haciendo operaciones. Entonces dentro de ese contexto no importaría tanto dejarla en un lugar o dejarla en el otro. Lo que sí es importante es lo que sigue. Fíjense bien, ¿eh? Aquí tengo una t menos una t. Obviamente el concepto que voy a aplicar precisamente es uno que se denomina ley de la resta. Que tiene que estar incluido aquí porque la ley de la resta apenas la voy a hacer. Entonces y por ley de la resta, el resultado, ya saben que aquí me da 0, que el 0 no se escribe. Pero ahí viene el concepto más importante. Y el concepto más importante es que en las otras dos operaciones, forzosamente lo que voy a tener que hacer es aplicar algo que se denomina resta de números racionales. Y esa resta de números racionales me va a llevar a que en el miembro izquierdo voy a tener un número racional y en el miembro derecho también. ¿Qué voy a tener en el miembro izquierdo? Voy a tener un mínimo común múltiplo, que ya saben que el mínimo común múltiplo es un 15. Y ya saben que el procedimiento para la resta de números racionales es dividir este 15 entre este 3, que me da por resultado un 5. Y el 5 multiplicado por el 10 de arriba me va a dar por resultado un 50. Fíjense cómo estoy aplicando la resta de números racionales, ¿eh? Y eso se ve raro porque estoy en un sistema de ecuaciones. Pero sin embargo está bien, no hay ningún problema. Luego escribo el signo menos y vuelvo a hacer lo mismo.
Si se dan cuenta, aquí tengo un 15 dividido entre el 5 me da 3 y 3 por el 6 me queda un 18, donde este 18 es del término semejante que es una C. Obviamente debo de agregar entonces que van a ser resta con números racionales, pero debo de considerar que hay términos semejantes. Y por términos semejantes, por eso dejo solita la C. Y dime. ¿Por qué el 50 no tiene C? Porque ahí me equivoqué. Muy bien. ¿Qué número de lista me dijiste? 43. 43. Entonces este resulta que, como bien dijo su compañero, dejen hacer aquí la corrección, porque se me olvidó. Qué bueno que me dijiste, aunque ya me había dado cuenta, nada más que te di la oportunidad que lo dijeras. Esta es 50C, porque obviamente aquí tiene una C relacionada al 10, y también aquí es otra C. ¿Qué número de lista me dijiste? ¿43? Sí, fue 43. Ok, va que va. Quedan 10 minutos de la videollamada, ¿eh? Entonces, donde concluya, si no me puedo despedir de ustedes, pues ya saben que nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Entonces, ahora bien, vamos a borrar este concepto porque todavía no estoy considerando términos semejantes, porque no voy a hacer operaciones con esos términos semejantes. Y luego me voy al otro miembro. En el otro miembro sabemos que a este 125 le debo de agregar un 1, que eso ya es concepto, y sabemos que el mínimo común múltiplo aquí es un 5. Entonces este 5 entre este 1 me da 5, y 5 por el de arriba, pues hago la multiplicación. 5 por 5 es 25, llevo 2, 5 por 2 10 y 2 12, llevo 1, 5 por 1 5 y el otro es 6. Luego la operación resta, y cuando hago el mínimo común múltiplo entre el denominador me da 1 por el 337, pues sigue siendo 337. 337. Y entonces, ahora sí, dime. ¿Puedes repetir de dónde salió el 625? Aquí este 125 tiene un 1 en el denominador. Y entonces lo que hiciste fue dividir el mínimo común múltiplo, que es este 5, entre este 1. El resultado te da 5. Por lo tanto tienes que multiplicar 5 por 5, te da este 25, llevas 2. 5 por 2 te da 10, y con el 2 que llevas son 12, llevas 1. Y el 5 por 1 te da 5, más la 1 que llevabas es 125. O sea, esas multiplicaciones las puedes hacer directamente, mentalmente, sin necesidad de escribir por aquí cuánto es 125 por 5, ¿no? Y que obviamente eso también tienes que ir madurando en los conceptos, que los puedes ir aplicando de manera directa. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok, entonces vamos a empezar a hacer varias cosas. Primeramente lo que tengo que ver es jerarquía de operaciones. ¿Por qué la jerarquía? Porque me doy cuenta que aquí hay un paréntesis en el numerador, por lo tanto es la primera operación que debo de hacer. Entonces, al revisar la jerarquía de operaciones, me doy cuenta también que tengo términos semejantes, y como son términos semejantes, en esos términos yo lo que debo de aplicar es la ley de la resta. Sabemos que si son los números con signos diferentes, se restan los números y se deja el signo del mayor. Ahora bien, si ustedes observan, este 15 que está aquí está multiplicando. Por lo tanto, este 15 que está aquí lo puedo escribir multiplicando al numerador. Y eso implica que entonces voy a realizar una operación inversa. Pero ustedes se dan cuenta, este 15 que voy a escribir aquí multiplicando puede ser dividido de una vez entre 5. Y por lo tanto, si divido el 15 entre 5, me da un 3. Entonces, además de la operación inversa, también voy a hacer una división. Y obviamente, por jerarquía de operaciones, esta resta también la puedo revisar. Y entonces me va a quedar que la resta del 50 y del 18 me va a dar un 32M igual a un 625 menos 337, que por ley de la resta, 7 para 15 es 8, llevo una, 3 para no es 4, porque con la una que llevaba es 4, 4 para 12 son 8, llevo una, y este es 4, y 4 para 6 son 2. Entonces me queda un 288 dividido entre 5, y de ahí pues ya lo que veo es que lo que puedo hacer directamente es realizar una operación inversa, y si hago una operación inversa, este 32 va a estar dividiendo. Por lo tanto, este 32 debe de multiplicar al denominador para indicar que eso es una división. Se los voy a hacer por pasos para que no lo vean tan feito. Dime. ¿No hizo la división del 15 entre 5? No hice la división del 15 entre 5. Tienes razón, no la hice. No me dijiste el número de lista, ¿verdad? No. Ok, ni modo, se te pasó. Pero Dios te pague por recordarme.
Entonces, resulta que efectivamente nunca hice la división del 15 entre el 5. Acuérdense que les había dicho, este 15 está multiplicando, por lo tanto este 15 entre el 5 me da un 3. Y no lo escribí. O sea, aquí falta un por 3. Porque fue la división del 15, que aquí la operación inversa es multiplicar. Y entonces lo primero que hago es dividir. 15 entre 5 me da el 3. Y obviamente la resta sí la había hecho. Esta resta me da 388. Y entonces ahora sí vamos a hacer la operación inversa. Y la operación inversa me va a quedar que la C es un 288 por 3 entre 32. Le estoy haciendo paso por paso porque si no se me pueden preocupar de lo que está ocurriendo, ¿no? 18. Entonces, dime 18. Profe, ¿el 5 dónde queda? Ya la dividí. Acuérdense que ya estoy haciendo la división. Este 15 por operación inversa multiplica todo el numerador. Pero este 15 se puede dividir entre este 5. Y si divides 15 entre 5, te queda el 3. ¿Sale bien? Ok, gracias. Ok, cualquier pregunta háganmela, porque acuérdense que estoy aplicando muchísimos conceptos. Y ustedes generalmente estaban acostumbrados a que primero lo paso, y luego lo paso, y luego lo quito, y luego lo mando. Y obviamente eso no está bien conceptualizado. Por eso hay que entender que no es donde quedó, porque no son figuras para moverlas y quitarlas. Son operaciones, son propiedades, son leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que puedo hacer es precisamente la división. Voy a ver si se puede hacer la división. 288 entre 32, me toca como de a 9. 9 por 2, 18, llevo una, 3 por 9, 27, 28, sí, me toca de a 9. Entonces, esta división me da 9. Y ese 9 por ese 3, pues obviamente tengo un 27. Por lo tanto, al aplicar el concepto que se llama dividir y obviamente multiplicar, ya me queda que C es 9. Pero entonces, ¿qué es? No es cierto, es 27, disculpen, porque la división me da 9, multiplicado por el 3 me da 27. Pero entonces, nosotros tenemos que regresarnos para saber qué es este 27. Y acuérdense que habíamos dicho que la C era el precio por kilogramo de clavo. Entonces, ya tengo el precio del kilogramo de clavo. Y por lo tanto, este 27, lo que debo de hacer es ver alguna ecuación, la que sea más sencillita, para poder determinar el precio de la otra. Y si ustedes se dan cuenta, de las dos ecuaciones que tengo aquí, pues definitivamente la más sencilla es la de arriba, porque aquí en la de abajo tengo un 337 veinteavos y me da miedo trabajar con números tan grandes. Por lo tanto, ya lo único que hago es sustituir. Y si yo sustituyo, me va a quedar que es un quinto que multiplica a la T, pero la T no la conozco. Como no la conozco, pues aquí escribo una T, un quinto de T, y le sumo el 2/3 de C. Le sumo 2/3 de C, que sabemos que es 27, y eso tiene que ser igual con 25 pesos. Y si se dan cuenta, entonces eso ya está súper rápido, porque ¿qué voy a hacer primero? Pues primeramente voy a hacer precisamente la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me indica luego que voy a hacer primero la división. Y si hago primero la división de 27 entre 3 me va a dar 9. Y 9 por 2 me da 18. Por lo tanto, simplemente por jerarquía de operaciones, pues ya sabemos que aquí voy a tener que un quinto de la T es 18. Pero de una vez, para no estar perdiendo tiempo, vamos a realizar la operación inversa. Y la operación inversa me lleva a que si este es 18, la operación inversa me lleva a que es una resta, y por lo tanto la resta me va a llevar a una ley de la resta. Por lo tanto, aquí tengo un 18 que se va para acá, y debido a que es un 25, es ley de la resta, 25 menos 18 me da 7, y de una vez este 5 está dividiendo, por lo tanto para allá lo mando multiplicando, y con el concepto de operación inversa me queda entonces que la T es 35. 20. Dime 20. También aplicó la propiedad distributiva, ¿no? Porque el 27 lo dividió entre el 3 y lo multiplicó por el 2. No, porque la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o sobre los elementos de la resta. Por eso solamente fue jerarquía de operaciones. ¿Qué hago primero? La división. ¿Cuánto te da la división? 9.
Luego haces la multiplicación, 18. Operación inversa es una resta, te queda 7. Y este 5 que multiplica operación inversa, 7 por 5 te da 35. Y ya, nunca aplicaste la propiedad distributiva. Y con eso ya concluyes que el precio por kilogramo de clavo es 27 pesos y el precio por kilogramo de tornillo es 35 pesos. Acuérdense que deben de contestar con un enunciado, porque si no contestan con enunciado, pues no se les toma en cuenta el ejercicio. Porque en un problema, ya saben que un problema se puede resolver por varios métodos, llámese álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral, probabilidad y estadística, etcétera, etcétera. Son varios métodos que implican varios conceptos y de todas maneras, no importando qué conceptos o qué unidad de aprendizaje utilices, o si esto también se puede resolver por cálculo integral, pues resulta que el resultado siempre es el mismo. Obviamente no puedo utilizar regla de la cadenita, fórmula general, ley del chicharronero y cosas por el estilo. ¿Sale bien?